vamos a hablar del valor ambiental del campo natural y focalizarnos en los impactos ambientales de la producción de carne. En particular, vamos a hablar de tres puntos. El cambio climático, qué es y por qué nos preocupa desde la ganadería y en particular desde la ganadería pastoril. La huella de carbono en la producción de carne, que es una consecuencia de comprender el impacto del cambio climático. Y por último, una visión más amplia de indicadores ambientales de la producción de carne, con el objetivo no solo de ver los impactos, sino también las oportunidades que la temática ambiental genera para nuestros sistemas en base a campo natural. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué lo causa? ¿Qué consecuencias tiene? El cambio climático tiene que ver con un aumento de la temperatura global que ha ido creciendo desde el comienzo de la revolución industrial. En esta gráfica se ve el aumento de temperatura y se plantean diferentes escenarios posibles según el incremento o según los escenarios socioeconómicos, cómo podría seguir aumentando la temperatura a nivel global. Más allá de que hay un consenso de que la temperatura va a seguir aumentando, lo interesante es que los rangos de incertidumbre que se presentan en esta gráfica, los niveles de incertidumbre son muy grandes. Es decir, sabemos que va a aumentarse la temperatura global, eso es parte del cambio climático, pero no sabemos si va a ser de medio grado o de 4 o 5 grados Celsius. El aumento en la temperatura global no quiere decir que en todo el mundo, en todo el planeta vaya a aumentar la temperatura. Quiere decir que la energía que hay en la atmósfera es mayor, lo cual genera que en algunos lugares haya más temperatura, que en otros lugares haya menos temperatura, pero sobre todo que haya mayor intensidad de eventos extremos. ¿Cuál es la causa de este aumento de la temperatura a nivel global, que es la base del calentamiento global y la base del cambio climático? La causa es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural que ocurre en la Tierra y que de hecho posibilita la vida en el planeta Tierra como la conocemos hoy. ¿Cómo funciona este efecto invernadero? Igual que cualquier invernáculo de horticultura, por ejemplo. El Sol calienta con la radiación solar, pasa a través de la atmósfera y calienta la Tierra. La mayor parte de la radiación es absorbida por la Tierra y calienta la Tierra. Y la Tierra emite radiación infrarroja, ¿sí? Esta radiación infrarroja que emite la Tierra, parte es emitida y se pierde hacia el espacio, otra parte es absorbida en la atmósfera por las moléculas de los gases de efecto invernadero y es remitida en todas las direcciones. Es decir, que la atmósfera cumple un rol, determinados gases dentro de la atmósfera cumplen un rol de absorber esa radiación que emite la Tierra, ¿sí? Esto es lo mismo que pasa en un invernáculo, es lo mismo que pasa en un auto cuando lo dejamos en verano y se calienta el asiento y aumenta mucho la temperatura en el auto, ¿sí? Gracias a que la atmósfera absorbe esta energía, la temperatura del planeta es la que conocemos. Si la atmósfera no estuviera y los gases de efecto invernadero no absorbieran la energía, se perdería toda y el planeta sería extremadamente frío, como pasa con otros planetas del sistema solar. ¿Cuál es el problema? Que en los últimos 200 años, los principales gases de efecto invernadero han ido aumentando en la atmósfera. En esta gráfica tenemos, desde hace 400 miles de años atrás hasta la fecha, ¿sí?, la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera, ¿sí? Como ven, la concentración ha ido fluctuando a lo largo de estos 400.000 años, ¿sí? Cuando bajaba la concentración se producían las eras de hielo, cuando aumentaba eran las épocas de mayor calentamiento, pero en los últimos años, y acá este pedacito lo tenemos ampliado acá, ¿sí?, este pedacito va desde el 1000 hasta el año 2000, ¿sí? Y como ven, la concentración se mantuvo constante hasta más o menos el 1800 y pico, cuando arranca la revolución industrial y la quema de combustibles fósiles, y ahí la concentración de CO2 en la atmósfera saltó desde los 200 y pico que estaba hasta cerca de 370, ¿sí? Este aumento, que no tiene precedentes en la historia del planeta, es lo que ha causado el
aumento del efecto invernadero y por lo tanto el aumento del calentamiento global. ¿A qué se asocia ese aumento de CO2 en la atmósfera? Bueno, a la quema de carbono fósil, gas natural, carbón, petróleo, que en total ha sido un aumento exponencial desde la revolución industrial. Es decir, que las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial son lo que explica el aumento en el efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento global. De las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, la mayor parte tiene que ver con el suministro de energía, con el transporte, con la industria, ¿sí? Y en parte con la tala de los bosques y con la agricultura. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad internacional frente a este consenso científico que explica el cambio climático? Bueno, se realizaron una serie de acuerdos internacionales para cuantificar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El más emblemático fue, por ejemplo, el Protocolo de Kioto. Esto también ha tenido un impacto en el comercio internacional y algunos países comienzan a usar las emisiones de gases de efecto invernadero como una barrera no arancelaria que dice a algunos productos no los queremos en nuestro mercado porque tienen una alta huella de carbono. Y no solo a nivel de países, sino a nivel de los consumidores, empiezan a aparecer etiquetas en los productos que inciden en las decisiones de los consumidores y en algunos países, sobre todo los del primer mundo, aparece la preocupación y el deseo de decir nosotros queremos consumir productos que no generen cambio climático. Entonces, definimos la huella de carbono o carbon footprint como la totalidad de gases de efecto invernadero que son emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o un producto. El impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y una vez que se conoce el tamaño de estas emisiones, el tamaño de esta huella, es posible implementar estrategias para reducirla. Entonces, empiezan a aparecer, como decíamos hoy, etiquetas en los productos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una hamburguesa donde se dice cuánto es su huella de carbono y esa huella de carbono de dónde viene, si viene del transporte, del consumo de energía fósil, de la fermentación ruminal y de otras fuentes. Y esto aparece en las etiquetas de los productos, aparece también en restaurantes y los consumidores empiezan a tomar decisiones en función de esta información. Cuando miramos la contribución de los diferentes países en este esquema con forma de huella, cada uno de estos puntos es un país y el tamaño representa el tamaño de la huella de carbono. Uruguay representa nada respecto a los demás países, por supuesto. Estados Unidos y China son los principales países emisores de gases de efecto invernadero. Y Uruguay es un país de menor contribución, no nos compete a nosotros, no nos cabe la responsabilidad de esto. Sin embargo, tiene un impacto, como decíamos hoy, a nivel del comercio y de los productos que nosotros exportamos. Entonces, en síntesis, el cambio climático es el incremento de la temperatura promedio en el mundo con cambios en todo el clima. En algunos lados aumenta la temperatura, en otros se reduce y en todo el mundo aumenta la variabilidad climática y eventos extremos. ¿Cuál es la causa? El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por el uso y la quema de combustibles fósiles como el petróleo. Hay un consenso científico mundial sobre este tema. El IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, presenta reportes cada un par de años presentando esta información. Tiene un impacto directo en el clima, es decir, estos cambios afectan las precipitaciones y la temperatura a nivel local, por ejemplo en Uruguay, pero tiene un impacto indirecto en políticas internacionales y en el comercio. Y estos impactos indirectos nos obligan a los países que exportamos alimentos y materias primas a considerar esto más allá de la responsabilidad directa que tengamos para poder satisfacer las demandas de los consumidores. Como comentario, ¿cuáles son las tendencias observadas en el Uruguay respecto al tema cambio climático? Hay un incremento significativo de precipitación media. Llueve más en Uruguay por el cambio climático, principalmente en primavera y verano. Hay un aumento de los eventos intensos de precipitación. Hay más intensidad de lluvias, más tormentas fuertes. Leve disminución en las temperaturas máximas anuales, es decir, no hay un acalentamiento en nuestro caso. Hay un aumento de las temperaturas mínimas absolutas y esto tiene un impacto a nivel sobre todo a nivel de invierno. No hace tanto frío, aquí sí se registra calentamiento.
y una menor frecuencia de días con helada meteorológica. Estas son las tendencias que se han demostrado en el Uruguay y a las que tenemos que pensar cómo adaptarnos. Pero desde el punto de vista de la ganadería, nos preocupan dos dimensiones de este cambio climático. La mitigación, es decir, calcular nuestra huella de carbono y ver cómo podemos reducir nuestra contribución, y la adaptación, es decir, cómo podemos responder frente a estos cambios en el clima, en particular, cómo mejorar nuestra sensibilidad y capacidad adaptativa al cambio y la variabilidad climática. Volviendo entonces a las emisiones de gases de efecto invernadero, yendo al tema mitigación, ¿sí? En el Uruguay, debido a que tenemos mucho ganado y muy poca industria, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es la ganadería, ¿sí? En este gráfico presenta para el año 2004 la contribución de gases de efecto invernadero de la ganadería, de la agricultura, incluyendo el arroz, de la energía y transporte y los desechos. Principalmente todo viene de la ganadería. ¿Qué de la ganadería? Bueno, el principal gas que es fuente de efecto invernadero en la ganadería es el metano, que proviene de la fermentación entérica o la fermentación ruminal. Los rumiantes son animales que procesan pasto, procesan la celulosa que está en el pasto a través de una cámara de fermentación, como ustedes saben, donde la celulosa fermenta, bacterias actúan para poder digerirla y en ese proceso el animal absorbe los nutrientes y se emite como producto secundario metano, ¿sí? El metano, que sale por eructación, es una de las principales fuentes de emisiones en la ganadería. Luego, el estiércol produce también metano y óxido nitroso, y cuando se hace agricultura o praderas para producción ganadera, los cambios en el uso del suelo también emiten anhídrido carbónico. Los suelos cultivados, y esto sobre todo los fertilizantes que se utilizan, tienen que ver con emisiones de nitroso y anhídrido carbónico, y por supuesto el uso de combustible fósil en el predio también emite algo de óxido nitroso. La ganadería entonces ha sido puesta en tela de juicio como una de las principales contribuyentes a las emisiones de gas de efecto invernadero. Hubo un informe de la FAO hace unos años que fue muy fuerte en la crítica a la ganadería. Este año salió un nuevo informe de la FAO con un tono un poco más moderado, donde hacía énfasis en las oportunidades de mitigación que ofrece la ganadería para reducir entonces la propia huella de carbono. Para el Uruguay esto es un tema relevante porque exportamos carne y por lo tanto nos embarcamos en la tarea de calcular la huella de carbono de la producción ganadera. Esto fue un trabajo interinstitucional que convocó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que convocó también el INAC y donde participaron muchas instituciones, el Plan Agropecuario, la Facultad de Agronomía, el INIA, y se formó un equipo bastante grande. En particular yo les quiero presentar algunos resultados de lo que fue el cálculo de la huella de carbono de los sistemas de recría e invernada. Como ustedes saben, el proceso de producción de carne vacuna en Uruguay, ya lo discutimos en el curso, comienza con la fase de cría, que es de las vacas y la producción de terneros, una fase de recría, que en general va desde los 150 kilos a los 350 kilos del ternero, que puede hacerse o en campo natural o en pasturas sembradas o en una combinación de estas bases forrajeras, y luego se pasa a la fase de invernada con 350 a 500 kilos, donde hoy se puede hacer a campo natural, se puede hacer en base a pasturas sembradas, o también se puede hacer en base a feedlot, en cierros a corral, donde se alimenta grano. Y luego ahí va a los frigoríficos. En Uruguay hicimos un estudio comparando estos dos sistemas de recría y estos tres sistemas de invernada, y calculamos cuánto es la huella de carbono de estos sistemas. Acá hay una foto del sistema de campo natural o base a pastizal, el de pasturas sembradas y el feedlot. Como comentario, hay 82 establecimientos registrados por la DINAMA que encierran 190.000 animales y esto ha crecido en los últimos años, y acá en este mapa, que es de la DINAMA, se puede ver la distribución de los encierros a corral. Acá hay una foto de los encierros a corral y el problema que genera a nivel de manejo del estiércol de estos sistemas. Por otro lado, esta es una foto de los sistemas de campo natural,
donde, en particular este es del experimento que existe en Bañado Medina, donde se pueden ver las diferencias entre un campo de alta oferta de forraje y un campo de baja oferta de forraje. Cabe recordar, esto ya se vio en el curso, que los sistemas de campo natural, cuando se maneja la oferta de forraje o cuando se reduce la carga, permiten aumentar fuertemente la preñez, el destete y la producción de carne, y esto ya lo han discutido previamente en el curso. Nosotros para el estudio no incluimos los sistemas mejorados de alta oferta de forraje y de alta producción de carne. Cuando hablamos de sistema de campo natural, trabajamos con los sistemas promedio que existen en el país de un, digamos, manejo de baja oferta de forraje y alta carga. Los 5 sistemas que analizamos fueron entonces combinaciones de recría e invernada, donde se podía hacer recría a pastura natural e invernada a pastura natural con 28 meses de tiempo para el engorde, recría en base a campo natural e invernada en base a pradera, recría en base a campo natural e invernada en base a feedlot, es decir, alimentado solo a grano, y ahí bajamos a 20 meses el proceso de engorde. O recría en base a pasturas sembradas y engorde en base a pasturas sembradas, o recría en base a pasturas sembradas y engorde a feedlot, y llevamos a 13 meses el proceso de engorde. Estos son 5 sistemas como extremos. La realidad nacional tiene un montón de combinaciones intermedias, pero los propusimos como sistemas extremos precisamente para ver en los rangos en los que nos movemos de huella de carbono y otros impactos ambientales. Entonces, luego de hacer todas las cuentas, digamos, de calcular todas las emisiones de metano, de nitroso, directas, indirectas para la producción de la carne, presentamos en esta gráfica lo que es la huella de carbono relativa. Tomamos 100 el sistema del medio, ¿sí? Esto es una unidad relativa al sistema del medio, que es el de recría a campo natural y engorde a corral, ¿sí? El primer sistema verde es campo natural con engorde a campo natural, el segundo es recría a campo natural, engorde a pasturas sembradas, el tercero es el de referencia, el cuarto pasturas sembradas con pasturas sembradas y el quinto recría a pasturas sembradas y engorde a corral. Como ven, la huella de carbono se reduce a medida que aumentan las pasturas sembradas o los granos en el sistema, y esto tiene que ver directamente con que se acorta el tiempo de engorde del animal. El animal está menos tiempo emitiendo gases de efecto invernadero, menos tiempo emitiendo metano, y por lo tanto los sistemas más amigables desde el punto de vista de la huella de carbono son los que incorporan pasturas sembradas o agricultura. Sin embargo, es necesario evaluar otros indicadores de impacto ambiental y no solo la huella de carbono. ¿Por qué? Porque la huella de carbono es un indicador de relevancia global que tiene que ver con el comercio internacional, pero a nivel nacional hay otros indicadores que pueden tener que ver con el impacto del ambiente a nivel local. Y uno de ellos es el uso de energía fósil. ¿Cuánta energía fósil, cuánto petróleo estamos usando, invirtiendo en el sistema para producir carne? Bueno, también hicimos las cuentas en base a todo lo que lleva a producir los insumos, fertilizantes, agroquímicos, combustibles, y obviamente los sistemas de campo natural no usan energía fósil, usan toda energía solar. Los de praderas sembradas usan algo de energía fósil para la siembra de la pradera. Los que empiezan a tener feedlots y más granos hacen más agricultura y por lo tanto usan más agroquímicos y más energía fósil. Y acá vemos una situación totalmente opuesta a la anterior. A medida que el sistema usa más agricultura, tiene un mayor impacto ambiental. Un tercer indicador que incluimos es la tasa de erosión del sistema. Esto es extremadamente relevante para saber cuál es el impacto a nivel local de esa producción de carne. Un sistema en base a campo natural tiene una erosión mínima a nivel de la erosión del suelo. Un sistema en base a praderas, como hace un poco de movimiento de suelo, aumenta un poco la tasa de erosión, y por supuesto los sistemas que basan la alimentación del animal en base a agricultura tienen mayor erosión. En este modelo incluimos manejos agrícolas que usan buenas prácticas de manejo, pero por supuesto a mayor nivel de agricultura en el sistema, mayor tasa de erosión. Y por último, indicadores que tienen que ver con el balance de nitrógeno, el balance de fósforo o el riesgo de contaminación por
pesticidas, ¿sí? También tienen la misma tendencia que la erosión. A mayor agricultura en el sistema, mayor desbalance de nitrógeno, es decir, mayor nitrógeno que queda disponible para, por ejemplo, irse a contaminar aguas, mayor fósforo que queda disponible para, por ejemplo, lixiviarse o contaminar aguas, y mayor uso de pesticidas. Entonces, esta gráfica nos parece extremadamente útil para discutir los diferentes impactos ambientales que presentan diferentes sistemas de producción de carne. Y nos parece muy importante para marcar los trade-offs o compromisos que existen en los diferentes sistemas. Frente a un indicador como la huella de carbono, los sistemas pastoriles se ven desfavorecidos. Frente a otros indicadores como el uso de energía fósil, tasa de erosión, balance de nutrientes y pesticidas, los sistemas pastoriles y en particular los sistemas de campo natural tienen ventajas comparativas muy importantes. Esto fue presentado, esta investigación, que fue la tesis de maestría de Pablo Modernel, fue presentada en la revista Environmental Research Letters, pueden bajar el artículo, y tuvo una aceptación muy positiva desde la comunidad de investigadores de sistemas pastoriles. Entonces, la reflexión que nosotros nos planteamos y que es importante pensar desde la acción privada y también desde la acción de las políticas públicas es qué sistemas de producción de carne deberíamos promover desde el punto de vista ambiental. Y para eso tenemos que considerar las múltiples dimensiones ambientales y considerar los problemas globales como el cambio climático, pero también los problemas locales como es la erosión del suelo, el uso de energía, la contaminación de aguas por nutrientes y por pesticidas. Y tenemos que tener cuidado con los efectos secundarios de las políticas. Uno, si solo se focaliza en un indicador como la huella de carbono, podría decidir que es importante promover sistemas que usen engorde a corral para producción de carne. Y eso podría traer un efecto secundario muy negativo desde el punto de vista de la erosión y de la contaminación de aguas. Por eso es importante considerar todos estos indicadores ambientales a la hora de evaluar qué sistemas promovemos en los predios y qué sistemas promovemos desde las políticas públicas. Tratando de cerrar entonces este tema de la valorización ambiental del campo natural, lo primero es partir de este marco conceptual del desarrollo sustentable, de las dimensiones económicas, sociales y ecológicas de la sustentabilidad, y que eso tiene que estar en el fondo de cualquier evaluación de sustentabilidad y de cualquier desarrollo predial o de políticas. Tener una visión de sistema integrada y global, no quedarnos en una sola dimensión, sino ver todo el sistema, considerando esto que llamamos compromisos o trade-offs entre diferentes variables. Hoy hicimos énfasis en las variables ambientales, pero también existen compromisos y trade-offs desde el punto de vista de algunas variables ambientales y variables económicas o variables económicas y sociales. La imagen es compleja y tenemos que analizar esa complejidad. Para eso es importante integrar a la práctica conocimiento científico pertinente. Este trabajo, por ejemplo, que presentamos hoy, aporta herramientas para entender los impactos ambientales de los sistemas de producción. Es necesario hacer mucho más investigación en estos temas para tener más herramientas de cómo manejar los sistemas pastoriles. Evaluando, como decíamos hoy, las alternativas en sus múltiples dimensiones y no centrándonos en solo una. No mirar solo la agricultura, solo la erosión de suelos cuando hablamos de la agricultura, ver los demás impactos. No mirar solo la huella de carbono cuando hablamos de la ganadería, ver los otros impactos. Y para eso, y esto se asocia con la otra clase de este módulo, es reconocer y valorar los servicios ecosistémicos, estos beneficios que nos brindan los ecosistemas como es el campo natural, a la sociedad. Y en eso tenemos la principal oportunidad y el principal desafío de la ganadería en el Uruguay, que es cómo capitalizar estos beneficios con valor de mercado, ya sea a través de la certificación de nuestra producción de carne, usando protocolos de certificación de carne natural, de carne orgánica o de otro tipo de protocolos, ¿sí? El eco-labeling, ponerle etiquetas que valoren las ventajas ambientales, y existen a nivel nacional una serie de iniciativas que están corriendo al respecto. Entonces, lo que nosotros proponemos a la hora de pensar en cómo ver el tema ambiental desde la ganadería es verlo como una oportunidad de valorización y no solo como un impacto que tenemos que mitigar. En estos temas creemos que se nos va la vida como país
en estos temas tenemos que trabajar más en investigación y en políticas, coordinadamente, y también el rol de los técnicos es central para poder hacer una producción que sea sustentable y que conserve nuestro principal recurso, que es el campo natural. Muchas gracias por su atención y seguimos esta discusión vía online.